Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de Derecho Mercantil 2. Vamos a dar inicio. Solo permítame, vamos a grabar nuestra conferencia en vivo. Muy bien, buenas noches a cada uno de ustedes. La Universidad Rural de Guatemala les da la más cordial bienvenida al curso de Derecho Mercantil 2. Recordemos que nuestro curso lo vamos a identificar con el código FG051. Nos encontramos en la semana 15 y el día de hoy tendremos a bien conocer los temas relacionados con los seguros. Seguros contra daños, seguros contra incendios y seguros de transporte o del transporte, como se le conoce. Les saluda la licenciada Jacqueline Etelvina Palacios. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy, recordándoles que deben estar al pendiente de su plataforma para poder llevar a cabo la evaluación de su laboratorio, tarea o ensayo número 2. Recordándoles también que la zona se acumula a través de las dos tareas que se consignan en la plataforma y las evaluaciones respectivas, así como sus dos parciales y el examen final. Así que vamos a dar inicio conociendo el objetivo de la presente clase. El objetivo de esta clase no es más que el estudiante, mediante la plataforma virtual, pues pueda adquirir conocimientos de forma general, toda vez que son temas complejos que se componen de varios artículos, pero por cuestión de tiempo no podemos analizarlos todos. Entonces, adquirir algunos conocimientos generalizados acerca de los seguros contra daños, seguros contra incendios y de transporte o del transporte contemplados en el Código de Comercio. Entonces, por favor, tengamos listo nuestro Código de Comercio. No obstante ello, pues nosotros vamos a ir proyectando nuestra ley para tener la lectura de los diferentes artículos donde se fundamentan los temas a conocer el día de hoy. Así que damos inicio y vamos a iniciar conociendo o aprendiendo qué es un contrato de seguro. Y vamos a decir que por el contrato de seguro, el asegurador se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al realizarse la eventualidad prevista en el contrato. Y el asegurado o tomador del seguro se obliga a pagar la prima correspondiente. Eso lo encontramos regulado en el artículo 874 del Código de Comercio y pues, ¿verdad? Es claro en decirnos que el contrato de seguro es aquel negocio jurídico o aquel convenio que hay entre dos partes, donde uno denominado asegurador pues se va a obligar a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero siempre y cuando se lleve a cabo un siniestro o una eventualidad prevista en el contrato, ¿verdad? Los motivos por los cuales se considera que hay un riesgo económico y el cual debe asegurarse. Y el asegurado, que es la persona que se beneficia y que también paga una cantidad de dinero para que le presten el servicio de seguridad. Entonces dice, y el asegurado o tomador del seguro se obliga a pagar la prima correspondiente. Esto contemplado en el artículo 874 de nuestro Código de Comercio. Vamos a tener la lectura de este artículo para que podamos ver nuestro fundamento legal dentro del cuerpo legal correspondiente. Así que vamos a ver por acá 874. Del contrato de seguro, sección primera, disposiciones generales, subsección primera de la celebración del contrato. Artículo 874, ya encontramos contemplado, ¿verdad? Contemplada la conceptualización de lo que es el contrato de seguro, donde un asegurador, pues, se obliga a resarcir el daño, a pagar una cantidad de dinero al asegurado o tomador, quien es el encargado de pagar las primas o de pagar una suma de dinero equivalente a de recibir a cambio la prestación de un servicio de seguridad dentro de el contrato de seguro, en el artículo 874. Nos vamos nuevamente a nuestras diapositivas
y vamos a encontrar lo que son las definiciones. Y en el artículo 875 de nuestro Código de Comercio vamos a encontrar 7 definiciones importantísimas para poder interpretar de forma correcta nuestra ley, ¿verdad? Y para poderla aplicar dentro del contrato de seguro. Como número 1 tenemos el asegurador, número 2 el solicitante, número 3 el asegurado, número 4 el beneficiario, número 5 la prima, número 6 riesgo y número 7 siniestro. Vamos tomando nota, por favor, de estas definiciones que son 7 contempladas en el artículo 875 de nuestro Código de Comercio. Tomamos nota, por favor. Bueno, entonces nos vamos a nuestro código donde tenemos la definición o la conceptualización de cada uno de estas palabras o de estos elementos que intervienen dentro del contrato de seguro. Así que nos vamos al artículo 875 y vamos a tener la lectura de cada una de estas definiciones. Dice artículo 875. Para los efectos de este código se consideran, número 1, asegurador a la sociedad mercantil autorizada legalmente para operar seguros que asume los riesgos especificados en el contrato de seguro, ¿verdad? Entonces, el asegurador es esa entidad aseguradora que está previa y legalmente autorizada para poder operar en el servicio de seguros. Y consecuentemente, pues al contratar un seguro, esta entidad va a asumir los riesgos que se especifiquen en el contrato de seguro. Luego tenemos el solicitante, a la persona que contrata el seguro por cuenta propia o por la de un tercero determinado o determinable y que traslada los riesgos al asegurador, ¿verdad? Aquí es la persona que contrata el seguro. El asegurado es aquella persona interesada en la traslación de los riesgos. Número 4, beneficiario. El beneficiario es la persona que ha de percibir en caso de siniestro el producto del seguro, ¿verdad? A nombre de quién está el seguro, aunque otra persona lo haya pagado, pues va a haber siempre un beneficiario. Después vamos a encontrar una aclaración donde nos dice, ¿verdad? Que el asegurado, el beneficiario y el solicitante pueden ser la misma persona, ¿verdad? Ahora nos vamos al numeral quinto. Dice prima. Prima es la retribución o precio del seguro, es la cantidad de dinero que la persona que contrata el seguro o que requiere el servicio de seguridad va a pagar a cambio de que en su momento, si suscita la eventualidad o el siniestro, se le pueda hacer efectiva la indemnización o se le pueda resarcir los daños. En el numeral sexto tenemos el riesgo, la eventualidad de todo caso fortuito que pueda provocar la pérdida prevista en la póliza. El riesgo es aquella situación en la que podemos perder algunos productos, se pueden perder incluso personas, ¿verdad? Cuando hablemos de las clases de seguros, cuando hablemos de las cosas y de las personas. Entonces, la eventualidad de todo caso fortuito que pueda provocar la pérdida prevista en la póliza. Y 7 es el siniestro. Y el siniestro es la ocurrencia del riesgo asegurado, es decir, que sucede lo que no queríamos que pasara, ¿verdad? Lo que podría pasar, que existía esa posibilidad, pero en un momento queríamos que sucediera, pero fue el motivo por el cual se contrató el seguro, ¿verdad? Derivado de este riesgo fue que se contrató el seguro. Luego dice en el párrafo siguiente, una misma persona puede reunir las calidades de solicitante, asegurado y beneficiario.
Los hechos ciertos o físicamente imposibles no constituyen riesgo y no pueden ser objeto del contrato de seguro, salvo la muerte, ¿verdad? Algunas cuestiones ilógicas o algunas cuestiones abstractas o algo que se sabe que va a pasar, ¿verdad? Que no se puede prevenir, no puede ser asegurado, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos nuevamente a nuestra diapositiva y vamos a tener la lectura de las clases de seguro. Dice clases de seguro. Las pólizas de seguro, es decir, el documento donde se consigna la contratación de un seguro, las pólizas de seguro de cosas podrán ser nominativas, es decir, que deben de llevar un nombre, una cantidad, a la orden o al portador, el nombre de otra persona, una persona jurídica, o al portador, la persona que posea la póliza, ¿verdad? Las pólizas de seguro de personas solo podrán ser nominativas. Entonces, tomemos nota de esas dos clases de seguro general que el Código de Comercio nos da en el artículo 889. Existen pólizas de seguro de cosas y pólizas de seguro de personas. Por favor, tomamos nota. ¿Listo? Bueno, nos vamos a ir al artículo 889 para que podamos ver nuestro fundamento legal. Y nos dice clases de seguro. Y tenemos la misma conceptualización de la diapositiva en las primeras dos líneas. Luego en la tercera línea usted puede leer que dice la cesión de la póliza nominativa en ningún caso produce efecto sin la previa aceptación del asegurador. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo contrato un seguro, ya sea de daños, ya sea contra incendios, ya sea de personas, y consigno el nombre de un beneficiario, pero yo quiero cambiar este beneficiario, yo no puedo hacerlo solo de forma unilateral, es decir, que yo no puedo tomar la disposición de decir ya no va a ser esta persona, sino que ahora quiero que sea a nombre de esta otra persona, ¿verdad? Sino que debe ponerse conocimiento de notificarse a la aseguradora o al asegurador para que ellos puedan llevar a cabo el cambio y acepten ese cambio o esa cesión de la póliza nominativa. Luego dice en el siguiente párrafo, el asegurador podrá oponer al tenedor de la póliza o a los terceros beneficiarios todas las excepciones que tenga contra el tomador del seguro, sin perjuicio de invocar las que tenga contra el reclamante, ¿verdad? Entonces, tiene que haber aceptación y aprobación de la aseguradora para poder ceder una póliza nominativa. Esto contemplado en el artículo 889 de nuestro Código de Comercio. Ahora nos vamos nuevamente a nuestra diapositiva y encontramos lo que es el pago de la prima, ¿verdad? La prima ya dijimos cuando vimos las definiciones, que es el pago de una suma de dinero que hace la persona que contrata el seguro con el objeto de que cuando se lleve a cabo la eventualidad o el siniestro, pues se le puedan resarcir los daños o se pueda cumplir o se pueda cobrar ese seguro, ¿verdad? Entonces dice acá, la prima deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato, cuando se suscribe el contrato, ¿verdad? Por lo que se refiere al primer periodo del seguro, salvo pacto en contrario. Normalmente cuando nosotros solicitamos el servicio de un seguro,
pues al momento de suscribir el contrato respectivo debemos de realizar los primeros pagos, pero cuando habla de salvo pacto en contrario, se refiere a que la entidad que presta el servicio del seguro nos va a indicar en qué fecha se debe hacer el primer pago. Se entenderá por periodo del seguro el lapso por el cual resulte calculada la unidad de prima. En caso de duda, pues se entenderá que es de un año, ¿verdad? Cuando nosotros contratamos el servicio de un seguro, normalmente puede ser mensual, trimestral y anual. Entonces acá nos dice, cuando existe duda o no se consignó en el contrato respectivo, el periodo en que se debe pagar la prima se entenderá que es de un año, se harán los pagos anuales. Esto lo encontramos contemplado en el artículo 892 de nuestro Código de Comercio. Vamos a tener la lectura del mismo. Dice subsección tercera de las obligaciones de las partes, artículo 892, pago de la prima. La prima era pagarse y la misma conceptualización que tenemos en la diapositiva, ¿verdad? Y cuando exista duda o no se haya consignado en el contrato, pues se entenderá que es de un año. Las primas ulteriores se pagarán al comenzar cada periodo. Si es mensual, pues por ejemplo, hoy estamos 23, cada 23 de cada mes habría que pagar la prima de nuestro seguro. Si es trimestral, dentro de 3 meses, y si es anual, el 23 de mayo del año 2023. Entonces, a eso se refiere el pago de la prima, contemplado en el artículo 892 de nuestro Código de Comercio. Ahora vamos a entrar a conocer directamente lo que son los seguros contra daños, ¿verdad? Vimos las clases de seguros con anterioridad, donde están los seguros de cosas y seguros de personas, pero ahora ya encontramos la subclasificación y vamos a hablar específicamente de los seguros contra daños. Si nos indica que todo interés económico que una persona tenga en que no se produzca un siniestro, podrá ser protegido mediante un contrato de seguro contra daños, y esto lo encontramos contemplado en el artículo 919 de nuestro Código de Comercio. Nos vamos a ir directamente a este artículo. (919) sección segunda del seguro contra daños. Y nos dice su sección primera, disposiciones preliminares, artículo 919, interés asegurable. Todo interés económico que una persona tenga en que no se produzca un siniestro podrá ser protegido mediante un contrato de seguro contra daños. Conceptualización vista en la diapositiva. Si se asegura una cosa ajena por el interés que en ella se tenga, se considerará que el contrato se celebra también en interés del dueño, pero éste no podrá beneficiarse del seguro sino después de cubierto el interés del contratante y de haberle restituido la parte proporcional de las primas pagadas, ¿verdad? Es decir, que se puede contratar un servicio de seguro de alguna cosa ajena que se considere que es un riesgo económico y que quizá pueda producir ciertas pérdidas económicas. Entonces, una tercera persona puede venir y contratar un seguro de cosa ajena. Cuando se lleve a cabo la eventualidad o el siniestro, pues también se considerará al dueño como beneficiario de este seguro, pero previo a resarcirle los daños al mismo, se le van a resarcir los daños a quien contrató el seguro y también la devolución o la restitución de una parte proporcional de las primas que ya se hayan pagado. A eso se refiere el artículo 919 en cuanto al interés asegurable y los seguros de daños específicamente.
Ahora nos encontramos con los seguros contra incendios, ¿verdad? En los seguros contra incendios, dice en el seguro contra incendio, el asegurador responderá no solo de los daños materiales ocasionados por un incendio o principio de incendio, sino que de los objetos comprendidos en el seguro y además por las medidas de salvamento y por la desaparición de los objetos asegurados que sobrevenga durante el incendio, a no ser que demuestre que se deriva de hurto o de robo, ¿verdad? Esto quiere decir que los seguros contra incendios, esta entidad aseguradora responderá no solo de los daños que se ocasionen por el incendio, sino que todos aquellos objetos que se encuentren regulados dentro del contrato de seguro. Además de ellos, pues la aseguradora deberá tomar en cuenta que debe responder también y debe reponer todos aquellos bienes o aquellos productos que se encontraban asegurados. Encontramos en el artículo 947. Vamos a ir al artículo 947 para poder tener la lectura. Subsección tercera, dice el seguro contra incendio. Artículo 947, extensión de responsabilidad. En el seguro contra incendio, el asegurador responderá no solo de los daños, aquí viene nuevamente la conceptualización vista en la diapositiva, ¿verdad? No solo los daños materiales, no solo los objetos comprendidos dentro del seguro, sino que toda aquella desaparición de objetos que hayan estado asegurados y que sobrevenga durante el incendio, a menos que se demuestre, perdón, que esa desaparición se debe a un hurto o un robo. Y esto depende, ¿verdad? Las investigaciones que lleva cada una de las entidades aseguradoras a través de sus ajustadores. Luego nos encontramos con lo que es el seguro de transporte y nos dice que el seguro de transporte es un contrato mediante el que una compañía aseguradora, a cambio de un precio denominado prima, que es esa cantidad de dinero que paga la persona que contrata el seguro, se obliga a pagar una indemnización a un asegurado beneficiario en el caso de que durante el transporte de la mercancía se produzca alguno de los riesgos que se cubren. El documento en el que se reflejan las condiciones del contrato del seguro de transporte se le denomina póliza. En las compraventas internacionales, lo que se asegura normalmente es el transporte internacional, lo que se le conoce como de bodega a bodega. Es decir, que la persona que considera que hay riesgos económicos en su mercadería o en su mercancía puede contratar este tipo de seguro a efecto de que al momento de que sean producidos todos estos productos, se aseguren desde su salida del lugar donde van a ser exportados y hasta que ingresen a Guatemala, ¿verdad? En el momento de su importación. Por eso es que se le denomina transporte internacional y se le conoce como de bodega a bodega. Este es el seguro de transporte. Luego encontramos los sujetos o intervinientes en el seguro de transporte. En un seguro de transporte pueden distinguirse 4 intervinientes, ¿verdad? Ya vimos las definiciones contempladas dentro del Código de Comercio para poder interpretar correctamente todo lo relacionado a los seguros. Pero acá ya encontramos estos sujetos o intervinientes específicos en el seguro de transporte. Primero tenemos el asegurador, que es la compañía aseguradora. Luego tenemos el tomador, que es el que contrata el seguro. Luego tenemos el asegurado, el que asume el riesgo, y el beneficiario, el que cobra la indemnización.
En el seguro de transporte internacional, el tomador, el asegurado y el beneficiario puede ser la misma persona o tres personas diferentes, según el Incoterm que se pacte. Asimismo, el tomador, es decir, quien contrata el seguro, puede ser el vendedor, el comprador o el transportista de cualquiera de los dos. El documento sobre el que se asegura cada operación, ¿verdad? Recordemos que en el seguro de transporte o del transporte se extienden pólizas de seguro, pero en cada operación o en cada viaje que se realice se le denomina certificado de seguro de transporte. Luego dice seguro del transporte, según nuestro artículo 950, ahí está nuestro fundamento legal y dice, por este contrato, todos los medios empleados para el transporte y los efectos transportables podrán ser asegurados contra los riesgos provenientes de la transportación. ¿Verdad? Todos aquellos medios que se utilicen para transportar mercadería, mercancía u otros objetos pueden ser asegurados contra estos riesgos económicos que se puedan derivar de la transportación de los mismos. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 950. Ahora, no vamos a tener la lectura del seguro del transporte porque es la misma conceptualización que aparece en el artículo 950 de nuestro Código de Comercio. Luego dice vicio propio y mermas. Salvo pacto en contrario, es decir, que a menos que haya otro acuerdo entre las partes, los aseguradores no responderán por el daño o pérdida que sobrevenga a las cosas aseguradas por el vicio propio, es decir, que se haya querido ocasionar este daño, ¿verdad? Ya sea también por su naturaleza, porque sea perecedera, asimismo las mermas, los derrames o dispendios originados por ello. Entonces, ¿verdad? La aseguradora es clara o son claros los aseguradores en general de manifestar en el contrato o hacer constar en el contrato que no van a responder por daños o pérdidas que se hayan ocasionado por negligencia e impericia o con voluntad de quien contrató el seguro con el objeto de cobrar el mismo, ¿verdad? Y esto lo encontramos en el artículo 951 de nuestro Código de Comercio. Luego encontramos las mermas. ¿Qué son las mermas? Una merma es una pérdida o una reducción de un cierto número de mercancías o de la actualización de un stock que provoca una fluctuación. ¿Qué quiere decir esto? Que una merma va a ser aquella diferencia que se encuentre entre el contenido de los libros de inventario y la cantidad real de productos o mercancía dentro de un establecimiento, negocio o empresa que conlleva una pérdida monetaria. No cabe duda que sí se ha establecido que en una institución o una entidad hay ciertos productos y hay una cantidad establecida, y al momento de que se haga el inventario no aparece la totalidad de estos productos, pues efectivamente va a existir una pérdida monetaria, ¿verdad? Va a haber un riesgo económico para la empresa respectiva. Nosotros sabemos que la mayoría de entidades mercantiles pues tienen a bien llevar a cabo sus inventarios constantemente, con el objeto de que cuadre todo el producto que se ha designado a cierto establecimiento, que ha llegado, que se ha transportado y que se ha recibido por parte del personal de estas entidades. Entonces es ahí donde se percatan de que existe una diferencia entre el contenido de lo que está consignado, ¿verdad? En los diferentes libros o en la forma en que llevan el control de su existencia y lo que encuentran físicamente en la empresa. A eso se refieren las mermas. Las mermas se dividen en cuatro. Tenemos cuatro clases de mermas. La número uno es la merma administrativa o memoria administrativa. Y este tipo de merma se produce por errores en los movimientos administrativos como en las transferencias, ¿verdad? En montos por cargos, por malos cobros en cajas
o por no recibir adecuadamente la mercancía. Entonces es una cuestión administrativa, ¿verdad? Porque se refiere a esos cobros en caja que quizá no se hicieron de la forma correcta o al momento de recibir la mercancía no se hizo adecuadamente, no se llevó a cabo el conteo respectivo, por eso es que existe una diferencia entre lo consignado y lo que aparece físicamente. Luego tenemos como número 2 lo que son las mermas operativas o memorias operativas. Y estas se generan por descuidos, operaciones indebidas en el trabajo, por omisiones o negligencia del personal. En este tipo de merma, la mercancía es dañada, destruida o descompuesta, ¿verdad? Tenemos que tener claro que en las diferentes empresas, pues las personas, los operadores o los elementos que ayudan en las ventas o en las bodegas, pues tienen ciertos descuidos y por eso consecuentemente la mercancía termina dañada, destruida o descompuesta. Por ejemplo, si hablamos de un producto que es envasado, ¿verdad? O se encuentra en frascos de vidrio, podríamos decir, por algún error involuntario, pues podrían botarse podrían caerse los estantes, podrían caerse cajas y ahí se destruye la mercancía y es donde se empiezan a tener las pérdidas monetarias para las empresas. Entonces, este es el numeral 2 de las clases de mermas, en total son 4. La primera, mermas administrativas o memorias administrativas, y la segunda, mermas operativas o memorias operativas. Luego en el numeral 3 encontramos las mermas naturales. Y las mermas naturales son aquellas mermas o aquellas pérdidas que se generan en productos perecederos. Es decir, toda aquella mercancía que tiene una caducidad, que se echa a perder y que se le debe dar la debida rotación antes de que se pudra y se haga no apta para la venta, ¿verdad? Todos sabemos que siempre los productos perecederos tienen una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad, la cual debemos de leer cada vez que vamos a adquirir un producto. En muchas ocasiones nosotros decimos, bueno, tiene unos 2 o 3 días después, pero realmente hay que respetar esa fecha de caducidad. Las mermas naturales se llevan a cabo toda vez que no se ha llevado a cabo la rotación que se debe de realizar por parte de los empleados con el objeto de que el producto salga a la venta, que el producto sea comprado previo a descomponerse, ¿verdad? También son pérdidas naturales aquellas que se producen en el caso de químicos volátiles por evaporación o embutidos al fundirse y resumirse la grasa que contienen. Entonces, las mermas naturales son todas aquellas que se llevan más en los alimentos, ¿verdad? Porque tienen una fecha de caducidad, tienden a pudrirse o también que ya no se puedan vender porque ya pasó la fecha respectiva. Luego tenemos en el numeral cuarto las mermas por producción. Y las mermas por producción, pues es cuando hay merma por producción en los casos en el que la materia prima tiene un desperdicio al manufacturar el producto terminado. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que se llegue a producir ciertos objetos o ciertas mercancías que se van a tener a la venta, no se calcule el material para la elaboración de los mismos y que al ser demasiado material, pues el mismo se echa a perder y ahí se va a constituir una pérdida monetaria para la empresa al momento de producirla. Ni siquiera ha salido de la entidad para ponerse a la venta. Entonces, aquí es donde se desperdicia este producto, esta materia prima, y se tienen ciertas pérdidas económicas para la entidad, ¿verdad? Y son las mermas por producción. Con eso finalizamos los temas relacionados a los seguros contra daños, contra incendios y del transporte, asimismo las mermas y la subclasificación de mermas o memorias, que dijimos que era la reducción o pérdida de cierta mercancía. Tenemos nuestras preguntas para estudio. Semana 15, pregunta 1. Contrato por el cual el asegurador se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al realizarse la eventualidad prevista en el contrato. Semana 15, pregunta 2, se le denomina así a la retribución, no, perdón, se le denomina así
a la persona interesada en la traslación de los riesgos. Semana 15, pregunta 3. Se le denomina así a la retribución o precio del seguro. Semana 15, pregunta 4. Las pólizas de seguro de cosas podrán ser. Semana 15, pregunta 5. Son mermas que se generan en productos perecederos. Con esto agotamos nuestro recuadro de cuestionamientos o de preguntas para estudio con el objeto de retroalimentar los temas vistos en la conferencia en vivo. Recuerden que hay que responderlos porque en ellos se basan los diferentes exámenes. Ahorita ya estamos próximos a los exámenes finales, no obstante ello, todavía tenemos una tarea pendiente de realizar, la evaluación durante esta semana, ¿verdad? Ingrese a su plataforma si tiene dudas o necesita que se le oriente con el uso de la plataforma o para resolver su evaluación, llame a la sede donde se encuentra inscrito. Dudas, sugerencias o comentarios en cuanto a las clases, puede hacerlo llegar al correo del curso fg051@urural.edu.gt o al grupo de Telegram ya establecido. Muchas gracias por su atención. Espero poder estar con ustedes en la próxima conferencia en vivo. Buenas noches.